Cartografía con QGIS. El documento en el que se basa está en la descripción del vídeo. En este documento, después de la introducción, se describen los datos en los que se basa la actividad, cómo se obtienen. Son datos geográficos de la provincia de Granada, obtenidos del Instituto Geográfico Nacional, datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística sobre el censo de habitantes. Los datos ya están preparados y lo único que tenemos que hacer es descargarlos a partir del enlace que se indica. Creamos una carpeta de trabajo y allí descomprimimos los datos. Tenemos unos datos con información geográfica y los datos del INE para actualizarlos. A continuación vamos a empezar a trabajar con QGIS. Lo primero que hacemos es iniciar la aplicación. En el documento se explica cómo cambiar el idioma y cómo configurar el área de trabajo. Nosotros vamos a empezar accediendo a los datos que acabamos de descargar. Lo hacemos desde la ventana del navegador. Si comparamos el contenido de las carpetas que se ve desde la ventana del navegador con el que se ve desde el navegador de Windows, pues lo que podemos observar es que para los datos geográficos solamente se muestra un archivo de los que hay en la carpeta. Esto es así porque los datos geográficos están en formato Shapefile, que es un formato multiarchivo, y el único archivo que se muestra es el de extensión SHP. Un error frecuente que se suele cometer es considerar que con ese archivo tenemos suficiente. Pero no es así. Necesitamos todos los archivos que se incluyen en la carpeta. Si vamos a trabajar frecuentemente con esta carpeta de trabajo, una manera de simplificar su acceso es añadirla al apartado Favoritos desde su menú contextual. Cuando empezamos a trabajar con un proyecto es recomendable salvarlo, de manera que para guardar los cambios solamente tengamos que pulsar sobre el icono Guardar. Cada proyecto tiene asignado un CRS, que es el código que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Y si pulsamos sobre él, se abre la ventana de propiedades del proyecto, donde podemos ver sus detalles. Al añadir una capa con información geográfica al proyecto, el CRS del proyecto cambia y pasa a ser el de la primera capa añadida. Podemos añadir las capas pulsando doble clic sobre ellas en la ventana de navegación. Una capa se puede añadir varias veces a un proyecto si lo necesitamos así. Al añadir una capa con información geográfica a un proyecto, se le asigna un color de representación de forma aleatoria, pero podemos cambiarlo accediendo a la ventana de propiedades de la capa, pulsando doble clic sobre la capa en la ventana Capas. Mediante los botones de la barra de herramientas
podemos hacer zoom sobre la representación de las capas para acercar, alejar o bien para encajar todas las capas en la superficie de representación. Desde el menú contextual de cada capa también podemos hacer un zoom a la capa. Cuando instalamos QGIS, se instala la herramienta con la funcionalidad básica. Esta funcionalidad se puede ampliar mediante complementos. Vamos a instalar un complemento que nos permite añadir otro tipo de capas a nuestro proyecto. En este complemento, para añadir más fuentes de datos, accedemos al apartado Settings e instalamos un pack adicional. Usando este complemento, añadimos una nueva capa a nuestro proyecto de entre las disponibles. Para que se vea algo mejor, vamos a cambiar también el nivel de opacidad de la capa de municipios. A continuación vamos a ver cómo explorar los elementos de una capa. La manera más inmediata es mediante el icono identificar objetos espaciales que encontramos en la barra de herramientas. Lo que hace es mostrar en la ventana que abre a la derecha de la pantalla los datos del objeto sobre el que hacemos clic de la capa que tenemos seleccionada en la ventana Capas. También permite seleccionar varios objetos que podemos ir desplegando en la ventana de la derecha. Adicionalmente podemos abrir la tabla de atributos de la capa, pulsando sobre el icono correspondiente en la barra de herramientas. En la tabla podemos seleccionar una o varias filas y vemos cómo se muestran en la representación geográfica de la capa. Cuando acabemos es importante deseleccionar las filas, si no vamos a trabajar con ellas. Si se mantiene la selección, trabajaríamos exclusivamente con las filas seleccionadas, en lugar de con todas las filas de la capa. Vamos a seguir viendo operaciones sobre la tabla de atributos. Hasta ahora habíamos añadido al proyecto capas que tenían información geográfica, y también cada capa tiene asociada su tabla de atributos. Pero también podemos tener capas que solamente tienen la tabla de atributos, como es el caso de la capa que tiene las actualizaciones del censo. Si comparamos la tabla de atributos de esta capa con la de la capa de los municipios, observamos que el campo municipios incluye el código y el nombre del municipio, mientras que en la tabla de la capa con información geográfica tenemos por una parte el municipio y por otra parte el código. Si queremos relacionarla, tenemos que tener un campo en común entre las dos capas. Lo que vamos a hacer es extraer el código del municipio del campo municipios de la capa de actualización. Y esto lo haremos mediante la definición de un campo calculado, usando la calculadora de campos. Para definir un nuevo campo, tenemos que conmutar el modo de edición de la tabla, accedemos a la calculadora de campos y allí podemos navegar por las funciones que he definida y las posibilidades que nos ofrece de acceder a los campos de la tabla, para realizar la definición del campo calculado.
Para actualizar la tabla, conmutamos de nuevo el modo de edición. Una vez tenemos por lo menos un campo común entre las dos tablas, podemos definir una operación de unión entre ellas. Accedemos a las propiedades de la capa donde queremos que quede el resultado y en el apartado Uniones definimos una nueva unión vectorial, seleccionando la capa con la que vamos a hacer la unión y los campos comunes. Por defecto añade un prefijo a los nuevos campos que se incluirían en la tabla. Si no queremos hacer esa distinción, lo que tenemos que hacer es definir un prefijo vacío. Para ver el resultado que hemos obtenido, lo que hacemos es abrir la tabla de atributos de la capa donde hemos definido la unión. Y podemos comprobar que se incluyen los nuevos campos. Vemos que hay un campo que no necesitamos, que es redundante, porque ya estaba incluido en los campos originales de la capa. Lo que podemos hacer es modificar la tabla y eliminar ese campo. Sobre una capa también se pueden definir consultas para filtrar sus datos. Y esto se hace desde la ventana de propiedades de la capa, desde el apartado Fuente. Allí tenemos el constructor de consultas. Supongamos que queremos definir una consulta sobre alguno de los campos que acabamos de añadir a la tabla mediante la unión. Accedemos al constructor de consultas y lo que podemos ver es que no se han incorporado. Pero sin embargo acabamos de ver que estaban incluidos en la tabla. La razón es porque estamos accediendo a los datos que hay almacenados en la capa. Y la unión lo que hace es unir las dos capas, pero no almacena los datos en la capa. Si queremos realizar una consulta sobre los últimos datos añadidos, lo que tenemos que hacer es almacenar físicamente los datos en la capa. Esto también se puede hacer de muchas maneras. Lo que podemos hacer en el ejemplo que seguimos es añadir un nuevo campo, a partir de los datos obtenidos en la unión de las tablas. Ahora podemos acceder al nuevo campo definido porque este sí se ha almacenado en la capa, aunque está definido a partir de campos que no están almacenados en la tabla. Si vamos a trabajar con la capa resultado de la unión de las tablas de una manera muy frecuente, con los nuevos datos, es recomendable almacenar una nueva versión de la capa, que incorpore a la tabla de atributos todos los datos definidos. De esta manera, todos los datos de la tabla estarán almacenados. Para hacer esta operación lo que hago es añadir una copia de la capa, quito el filtro, porque si hay un filtro definido solamente trabajaremos con los datos que lo cumplan, y a continuación guardo la capa. La voy a guardar en formato GeoPackage y puedo seleccionar los campos que quiero que se incluyan en la tabla de la capa. También se puede seleccionar el CRS. En este caso voy a dejar el mismo que tiene.
Una vez tenemos esta nueva capa en el proyecto, pues le cambiamos la representación y podemos comprobar que ya se puede definir un filtro de manera directa sobre los campos actualizados. A continuación vamos a añadir elementos adicionales a la representación de las capas. Para mostrar etiquetas asociadas a una capa, accedemos a la ventana de propiedades de dicha capa y a la sección etiquetas. Allí seleccionamos el estilo de las etiquetas y el campo a partir del que se obtienen. Podemos observar que la representación de las etiquetas depende del nivel de zoom del mapa. Especialmente para los valores numéricos, es muy interesante las posibilidades que ofrece para representar el valor usando una escala de colores, según diversos criterios que podemos seleccionar. Por último, vamos a generar la salida del proyecto. Lo más inmediato es guardar el mapa que estamos viendo en pantalla como una imagen o como un archivo PDF. Pero también podemos imprimir un mapa con una herramienta que hay de composición de impresión en la barra de herramientas. Se abre en una nueva ventana una herramienta de diseño de mapas. Es posible que no se vea como se ve ahora mismo en la pantalla. Lo que tenemos que hacer para que se vea de esta forma es pulsar sobre el icono Zoom completo en la barra de herramientas. Aquí podemos añadir directamente el mapa que vemos en el área de visualización de QGIS. Y también podemos añadir diversos elementos como la escala, la leyenda o la flecha del norte.
Para la leyenda podemos seleccionar los elementos a incluir y su formato. Como estos mapas frecuentemente se usan para imprimirlos, es una buena recomendación usar una escala numérica y que sea de un número redondo. Lo podemos ver cómo se configura para que sea así. Por último, vamos a ver cómo obtener una aplicación web a partir del mapa diseñado. Para esto necesitamos un nuevo complemento, que instalamos como habíamos hecho anteriormente. Es posible que para mostrar la visualización nos pida que instalemos un componente adicional. Cuando lo he instalado se ha cerrado QGIS y esto no lo he incluido en el vídeo. Una vez instalado todo lo necesario, seleccionamos la librería que queremos usar y generamos la aplicación en la carpeta que indiquemos. Como resultado podemos ver una aplicación web donde adicionalmente podemos consultar los datos definidos en la tabla de atributos para cada uno de los elementos de la capa.
Y hasta aquí este primer contacto con QGIS.